Sean bienvenidos a nuestro documental, en el cual explicaremos qué es el elemento humano del Estado, sus clases, como también la importancia de los derechos humanos. Y también daremos a conocer la distinción entre nación y Estado. Soy el licenciado Carlos Recinos y me acompañan los licenciados Darolín Palacios, Fernanda Gutiérrez, Dimitrio Herrera, Carlos Hernández. Nuestro propósito surge por la necesidad de informar a todo aquel que busque conocer sobre el Estado de Guatemala y la importancia que tienen los derechos humanos en el mismo. Comenzamos. El Estado está conformado por 6 elementos: el soporte físico, el elemento humano, el orden jurídico, el poder, la soberanía, con el fin de un bien público. En este momento nos centraremos sobre el elemento humano. En efecto, el elemento humano del Estado es un elemento indispensable para la existencia de un organismo estatal, es la población. En efecto, no podríamos imaginar un Estado en el que no existieran seres humanos, y tampoco uno siendo integrado por animales, dígase abejas, hormigas, castores o cualquier otro. No importa de qué clase social sea, de qué religión, de qué raza. Lo importante es que vivan en un mismo territorio y bajo un mismo régimen jurídico. Precisamente en esto podemos notar una diferencia entre Estado y nación. En cuanto al número de habitantes que sea necesario para la formación de un Estado, no hay ninguno previamente establecido. Lo mismo puede ser uno grande que uno pequeño, pero no tan pequeño que pueda confundirse con la de los miembros de una familia. La clasificación de la población en cuanto a su función política. La población de un Estado está integrada por gobernantes y gobernados. Los primeros constituyen lo que se conoce el nombre de gobierno. A los segundos, en el lenguaje corriente, se les suele llamar pueblo. Los gobernantes son los administradores encargados de las funciones públicas, mientras los gobernados son los destinatarios de estas. En cuanto a su organización jurídica, la población se refiere a la totalidad de habitantes de un Estado, cuya determinación se ha producido generalmente a través de los censos. Este conjunto de personas están ubicadas dentro de un marco concreto estatal y comprende tanto nacionales del Estado como a los extranjeros. Y como explica Naranjo Mesa, lo que los define como población es su común sometimiento a la Constitución y a las leyes de un Estado. Y se divide a su vez en cuanto a su permanencia, residentes, con independencia de su nacionalidad, mantienen su domicilio de forma permanente dentro del Estado. Número 2. Transeúntes, permanecen por su tiempo relevante, corto y generalmente determinado dentro del territorio de un Estado. En tránsito, transitan dentro del territorio estatal con el único objetivo de cruzarlo, como puente necesario para alcanzar otro objetivo, sea al volver a su propio estado o llegar a un tercero. Permanencia temporal por vinculaciones teleológicas. Este caso de los viajes de negocios o viajes de placer en los que las personas pueden mantenerse en un estado extranjero durante el tiempo necesario únicamente para cumplir el objetivo especial y salir cuando éste sea cumplido. En cuanto a su nacionalidad, nacionales, aquellos que tienen una vinculación de identidad como un estado específico debido a su nacionalidad. Extranjeros, aquellos que no tienen la nacionalidad del estado donde se encuentran. Algunos artículos que respaldan al elemento humano en la Constitución Política de la República de Guatemala son: Artículo 1. Protección a la persona. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Artículo 3. Derecho a la vida. Artículo 4. Libertad e igualdad. Artículo 5. Libertad de acción. Ahora nos centraremos en lo que es la importancia de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie nacerá sometido a esclavitud o a tratos inhumanos.
Todos son iguales ante la ley, no pueden ser desterrados, tienen derecho a la libre expresión, a buscar asilo en cualquier país, a un trabajo, a disfrutar de su tiempo libre, a la educación y de igual manera tienen los deberes de la comunidad. En la actualidad se habla mucho sobre los derechos humanos, pero realmente se desconoce demasiado a pesar de que han existido desde hace más de 50 años. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la ONU observó la necesidad de que todo el mundo gozará de los derechos y libertades fundamentales. La importancia de los derechos humanos. Por la simple razón de pertenecer a la raza humana nos otorga una serie de derechos y libertades, así como responsabilidades para ser usadas por todo el mundo igual. Estos son los derechos humanos, como los derechos que habíamos mencionado anteriormente, que nos otorga nuestro Estado. Y ahora vamos a distinguir lo que es nación y Estado. El Estado es una forma de organización humana compuesta por seres humanos, soporte físico, soberanía y ordenamiento jurídico, que tiene como finalidad el bien público. También un territorio organizado bajo una ley soberana a lo interno y externo, y regula sus relaciones por medio de las leyes aplicables dentro de un ámbito de validez. Bien, ya conocemos qué es Estado, ahora pasemos a ver qué es nación. La nación es un conglomerado de seres humanos unidos por ciertos vínculos como la raza, la religión, la tradición histórica, la comunidad de necesidades y aspiraciones, el lenguaje, la costumbre, la división del trabajo. Se dice que los estados se forman por la fuerza, mientras que las naciones, en cambio, se construyen por la voluntad. Otra diferencia que se tiene entre nación y Estado es que la población de este último forzosamente debe estar concentrada en forma estable en un lugar determinado, no siendo esto necesario. En el caso de la nación, con esto no se quiere decir que, sin embargo, que todos los habitantes de un estado deban permanecer siempre encerrados dentro de un territorio sin poder desplazarse hacia afuera. Como conclusión de lo que es el elemento humano, no podemos separar la concepción del Estado de la concepción del hombre, ya que es preciso que el Estado aparezca y que haya un número bastante considerable de seres humanos. Es decir, que el Estado determina una cifra de población. Esto es necesario para que el Estado pueda cumplir su misión social. Los derechos humanos son conocidos como derechos fundamentales, ya que son inherentes a la personalidad humana y por supuesto son de gran ayuda para cualquier individuo en la especie humana. Esto evita que haya violencia y guerras en todo el mundo y que haya miles de poblaciones. Herencia de nación y Estado, podemos decir que la nación es la comunidad más amplia que existe y su finalidad es generar entre las personas un vínculo de unión. En cambio, el Estado hace referencia a una agrupación humana que habita en un territorio común y que está asociado bajo norma y autoridad que constituyen el gobierno. Esperamos que este pequeño documental le haya resuelto las dudas, que haya sido lo más completo posible. Con esto concluimos. Gracias.